Eneagrama. Bienvenidos y bienvenidas. Sí, tal como... Sí, ahí estamos. Bienvenidos. Tu vivencia. Sí, ahí estamos. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a esta clase número 2 del curso Autoconocimiento de Escuela Rubik. Estamos en esta sesión que hoy día se llama Introducción al Eneagrama. Bienvenidos y bienvenidas. Sí, tal como dice el título de esta clase, hoy ya vamos a comenzar a entrar más de lleno. La semana pasada estuvimos revisando un panorama más general y el planteamiento como basal que queremos plantear con este curso, pero hoy ya entramos a revisar conceptos ya más puros de Eneagrama, así que es harto contenido hoy día. Así que ahí bien atentos, anotando todo. Les sugerimos sí que si van surgiendo preguntas, traten de guardarlas como para el final, para que así podamos hacer la cosa un poco más fluida, ¿ya? Vamos a hacer una revisión general. Acá, por ejemplo, ¿se acuerdan que la semana pasada estuvimos viendo, en general la Escuela Rubik promueve este pensamiento crítico, ¿ya? Como dice el texto bíblico, examinadlo todo, retener lo bueno, ¿ya? Generalmente nos pasa de que cuando nos vamos acercando a cosas nuevas, me pasó mucho cuando estaba entrando a estudiar psicología, es como, pero ten cuidado en lo que te vas a meter. Y se nos tiende como a satanizar el acercarnos a otro tipo de teorías, y la invitación siempre es como, examínalo todo, retén lo bueno. Tú ya tienes certeza del amor de Jesús. La semana pasada también hablamos de esta frase de como en lo fundamental, unidad, en lo secundario, libertad, ¿ya? Entonces siempre vamos a promover que al entrar a cualquier conocimiento de cualquier nueva herramienta, te sientas libre en ese amor, que estamos seguros de que Dios nos ama, de que Él dio su vida por nosotros y eso como no cambia, ¿ya? Como básico, ¿ya? Y cuando nos acerquemos a nuevas teorías, invitarlos siempre a que se planteen dos preguntas básicas para desarrollar un pensamiento crítico. Aquí va un tips, no solo para acercarse a Eneagrama, sino que a cualquier tipo de teoría que ustedes quieran conocer. Dos preguntas básicas. Primero, ¿cuál es la visión de ser humano que plantea esta teoría? ¿Y cuál es la visión acerca de la realidad? ¿Ya? Pregúntense esto frente a cualquier tipo de teoría, si se acercan a psicoanálisis, si se acercan a eneagrama o a cualquier otro tipo, incluso cristianismo o otro tipo de religiones. No sé si alguna vez se han hecho la pregunta, ¿por qué soy cristiano y no budista o no islam? Musulmán. ¿Por qué? De pronto hay un ejercicio súper interesante de hacer ahí cuando nos rodeamos de personas que no conocen del cristianismo. A veces nos pasa que... ¿cuáles eran las preguntas, dice Gonzalo? La pregunta. Ya. Es visión de ser humano. ¿Cuál es la visión de ser humano? Y la visión de la realidad. Hoy día vamos a hacer una revisión bien general. ¿Cuál es más o menos la visión de ser humano que plantea el Eneagrama? ¿Y cuál es la visión de la realidad? ¿Cómo se entiende el mundo? ¿Qué pasa en la realidad que te lleva a entenderla de tal o cual forma? ¿Ya? Gracias, dice Gonzalo. Y desde ahí también es súper importante preguntarse qué plantea respecto del ser humano el cristianismo. ¿Cómo somos los seres humanos según la Biblia? ¿Cómo es la realidad según la Biblia? ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué eres cristiano? Esas son preguntas que son fundamentales y a veces como que nos dejamos llevar un poco como por la costumbre. A veces nuestro cristianismo se vuelve parte como de la cultura a la que nos metimos y entramos a hacer muchas cosas que de pronto desde afuera se ven súper raras. A mí me ha pasado de pronto con compañeros de trabajo que no tienen ningún tipo de acercamiento en su vida, haber escuchado alguna vez de Jesús, de Dios, y me dicen, ¿qué es esto? ¿Qué hacen en la iglesia? ¿Por qué cierran los ojos? Y para una persona que no tiene como esta socialización con el mundo cristiano y con la iglesia en sí misma, de pronto debe entrar y debe ver a toda la gente con los ojos cerrados, con la mano levantada, como, ¿qué están haciendo? Qué raro, ¿sí o no? Entonces, desde ahí
hay cosas que forman parte de lo que nosotros usualmente hacemos en la iglesia, pero siempre es importante que nos cuestionemos por qué lo hacemos o cuál es nuestra motivación. Lo hacemos porque, ¿por qué vamos a la iglesia? Como porque me llevaron desde chico, porque me obliga a ir alguien de mi familia, mis viejos me obligan a ir, o mi pareja va, entonces yo voy, y mi esposo, qué sé yo, me obligan a ir, yo voy porque son simpáticos, porque son bonitas las canciones, porque la gente es buena onda. En ese sentido, ¿qué diferencia tendría la iglesia de pronto con un club social o otro tipo de grupo humano? Ahí es interesante que tú te plantees contigo mismo este tipo de preguntas, ¿ya? Así que, como siempre también decimos en clase, la idea, como con estas 8 clases, tal vez no vamos a alcanzar a ser como los máximos como sabios de Enneagrama, pero sí despertar una curiosidad y también siempre invitarte como a hacerte preguntas. De pronto tampoco tenemos ese compromiso ni es nuestro afán tener todas las respuestas, pero ideal que se empiecen a hacer preguntas. Es súper importante hacerse preguntas. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué soy como soy? Así que para allá vamos, ¿ya? Así que vamos a orar antes de continuar para que Dios nos pueda guiar en todo lo que vamos a hacer hoy, ¿ya? Así que les invito ahí donde estén, que cierren sus ojitos y vamos. Señor, te damos tantas gracias, Señor, porque nos das la posibilidad de vivir esta experiencia, este curso, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de los chiquillos que ha dispuesto en su corazón conectarse el día de hoy y interesarse en esta nueva área, Señor. Y gracias, Señor, porque tú utilizas cada herramienta para acercarte a nosotros, Señor. De todo corazón oro que en esta instancia, en estas clases, podamos encontrar realmente un camino hacia ti, Señor. Oro, Señor, para que tú podamos realmente silenciar todas las voces de distracción que están a nuestro alrededor y realmente podamos parar y escuchar tu voz, Señor. Escucharte a ti, volver a la casa del Padre, Señor. Gracias porque tú siempre estás ahí con los brazos abiertos, Señor, invitándonos a vivir en libertad. Ayúdanos a encontrar libertad en este tiempo, a encontrarnos contigo en tu abrazo y realmente a conectarnos con esa mejor versión que tú tienes preparada para nosotros, Señor, esas obras que tú preparaste de antemano para que anduviésemos en ellas, Señor. Oro por este tiempo y que tu Espíritu Santo nos esté guiando en cada cosa que digamos, en cada cosa que hagamos, Señor, y que podamos realmente dedicar este tiempo a ti y que sea una inspiración para cada uno de nosotros para acercarnos cada vez más a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Bacán. Ok, así que aquí vamos para que no nos linchen ni nos quieran pedir la plata de vuelta. Devuelvan mi dinero. Hoy día ya vamos a empezar a hablar de Enneagrama, ¿ya? Y numeritos. Y numeritos. Para el final vamos a hacer esta revisión más o menos como de lo que les proponía de visión de ser humano, visión de la realidad que plantea el Enneagrama. Y luego vamos a hacer una revisión súper general de cada uno de los números. No se preocupen si no logran retener todo el día porque hoy es la pasada rápida y a partir de la próxima clase ya vamos a ir revisando de a 3 números por clase de manera más detenida y en mayor profundidad. Así que tranquilos, no se pongan ansiosos, no se apuren. La idea es que podamos entender. ¿Se acuerdan que la semana pasada dijimos que hablamos de una metáfora del jardín? Que todas las personas somos como plantitas y que el enneagrama es como una pala. Una herramienta que en sí misma, si la pala está botada en el patio, se oxida, no sirve. Pero que su uso va a depender del jardinero. Así que ideal que podamos poner esta herramienta en las manos del jardinero. No sé cuántos pudieron leer el texto que habla de Jesús como el jardinero.
Y que, bueno, recordarles nuevamente que ese es el anhelo, que esta sea una herramienta que en las manos del jardinero pueda ayudarnos a crecer y a florecer, ¿ya? Vamos a Enneagrama entonces. Enneagrama, la palabra en sí misma es una palabra compuesta de vocablo griego que quiere ennea, quiere decir 9, y gramos, grafía. Y una traducción posible sería 9 líneas, como similar al dibujito que vemos acá en la esquina superior. Estas 9 líneas que vamos a ir estudiando como cuál es la relación que tienen entre sí, ¿ya? Se habla de que el origen en sí mismo es como un tanto misterioso. No se tiene claridad de una persona que haya creado esta teoría. No se le atribuye a una sola persona. La tradición actualmente dice que es aproximado su origen 2000 años atrás y que su surgimiento estaría localizado geográficamente en el Oriente, en sacerdotes de cristianos católicos. Ellos habrían hecho una observación de personas y tiene que haberles tomado harto tiempo, al parecer fue como de tradición oral, y se fue transmitiendo esta observación de las conductas de los seres humanos, y estuvo perdida por bastante tiempo, y aproximadamente en los años 50 en Europa se comienza a redescubrir estas teorías por estos autores de Ouspensky y Gurdjieff, ¿ya? Y ellos la trajeron a Latinoamérica y la transmitieron directamente a Ichazo, que murió este año, en marzo. Oscar Ichazo. Oscar Ichazo, boliviano, y Claudio Naranjo, chileno, y falleció el año pasado. muy recién, así. Probablemente puedan encontrar varios videos, hay harto material también. Igual les sugiero, más adelante les vamos a sugerir algunos libros como que son más livianitos para comenzar. Ya Ichazo y Naranjo son un poco más cabezones, por así decirlo, porque ya plantean las teorías y además ellos lo aplicaron en psicología transpersonal. Entonces ahí puede ser un poquito más confuso y ideal tener algunas herramientas como más claras antes de entrar con estos autores, ¿ya? Luego, ayúdame ahí con las diapos. ¿De qué se trata el enneagrama? El enneagrama describe 9 modelos mentales. Acá hablamos como de esqueletos o anatomías de la psique humana, ¿ya? Se asume que como las personas venimos con un esqueleto físico, con un cuerpo físico ya de nacimiento, también tendríamos un cierto esqueleto o anatomía psíquica interna. Entonces, ¿qué es psique? Es como todo aquello que asumimos que algunos le pueden llamar mente, alma, espíritu, todo esto que tal vez no está como en el plano de lo palpable, pero sabemos que está ahí, ¿ya? Entonces, el enneagrama describe 9 tipos de estos esqueletos que vendrían de nacimiento, ¿ya? Entonces, la visión que se tiene del ser humano, como decíamos al inicio que era importante prestar atención en cómo entiende el ser humano el enneagrama, por ejemplo, en este caso, se vendría a ver como una semilla. ¿Se acuerdan que hemos hecho harta alusión a esta metáfora de las plantas? Entonces, el ser humano viene como una semilla y la semilla en sí misma contiene ya la información de lo que va a ser la planta. Por ejemplo, una semilla de eucaliptus, cuando toda esa información está contenida dentro de la semilla y se espera que una vez que reciba todos los estímulos necesarios, todos los nutrientes, la tierra, la luz, el agua, va a crecer eucaliptus. Así de simple. Entonces, se entiende que el ser humano también viene con esta cierta anatomía psíquica y que se va a ir desarrollando en la vida, ¿ya? Todas las personas tendríamos una parte que se considera ego. El ego es todo lo que tiene que ver con los impulsos, ¿ya? Dentro del ego no hay mediación de la conciencia. El ego tiene que ver con todo lo que es de carácter inconsciente y es como el piloto automático, ¿ya?
El plano del ego puede guiar la conducta del ser humano y dentro del ego estaría está muy vinculado a la ignorancia. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos revisando que en el contexto actual vivimos muy rápido, vivimos corriendo y vivimos en este plano como más inconsciente, ya como corriendo, me levanto, piloto automático, me estoy duchando, pero no estoy ahí presente, sino que ya estoy pensando que voy a tener que tomar la micro, que voy a tener que llegar al trabajo, que tengo que hacer un informe, que tengo que hacer esto otro, y no estamos en el aquí y en el ahora, sino que tenemos esta tendencia o a estar en el futuro o a estar pegados de pronto pensando en que lo que le dije, que me dijo, que tal vez debía haber hecho esto. Entonces esa tendencia a estar tanto en el pasado como en el futuro nos mantiene en un estado de ignorancia, en un estado de piloto automático, sin estar consciente de lo que está pasando conmigo aquí y ahora, ¿ya? Y esta teoría plantea de que cada ser humano también viene con una información respecto a una virtud original. Y esa virtud o esencia solamente se puede alcanzar con estado de sabiduría, ¿ya? Entonces implica dejar el estado de ignorancia y a través del conocimiento del ser, eso te permite ir yendo hacia un estado de virtud, ¿ya? Muchas veces cuando se sienten tal vez a leer un libro o algún texto relacionado con Enneagrama, van a ver que habla bastante de ego y de virtud, ¿ya? Y también habla harto de pecado. Pecado es todo lo que te va distanciando de tu virtud y te lleva a tener todas estas conductas de carácter más egoico, ¿ya? Cada uno de los números tiene un tipo de pecado, que ahí cuando ya empecemos a revisar cada número, que es el propio de ese número, de ese tipo. Y ese tipo de pecado te va distanciando de la virtud original para la cual fuiste creado, ¿ya? Entonces, el mantenerte en esas instancias de pecado, de estas cosas que te alejan de tu virtud original, te mantiene en un estado de esclavitud, te mantiene con una máscara. Es como si el eucaliptus se pusiera una máscara de pino y se autoconvence, ¿no? Que yo soy pino y necesito ser pino para que todos los demás me acepten. Entonces, cuando él descubre que realmente la esencia, lo que viene codificado en esa semilla es eucaliptus, entonces entra en un estado de aceptación y eso le trae libertad, le permite ser auténtico en lugar de tener una máscara. También las situaciones de la vida se asumen con responsabilidad. También existe una tendencia a actuar dentro de la lógica de la victimización. Es que a mí me pasan cosas malas. Es que a mí siempre, es que todos los hombres son iguales y todos los hombres me maltratan. Eso pasa harto como en las situaciones de estas lógicas como de violencia. A veces uno, haciendo por ejemplo trabajo terapia, uno también puede aplicar Enneagrama en terapia, y uno se va dando cuenta que finalmente lo que hay detrás es que la persona no se sabe amar a sí misma, por tanto no puede conseguir que otros la amen. Esto es solo un ejemplo, ¿ya? Entonces, cuando la persona logra darse cuenta que finalmente lo que hay detrás de no es que todos los hombres sean iguales y que todos los hombres sean maltratadores, sino que cuando esa persona logra darse cuenta que hay algo en sí misma, tal vez yo no me amo y por eso no logro que me amen, entonces ya no pasas en un estado de víctima y te comienzas a ser responsable de tus actos y de tu vida. Entonces, esa es una de las ideas de ir aprendiendo y ir descubriendo tu propio enatipo y cuáles son esas características, cuál es este esqueleto de funcionamiento psíquico interno que tú tienes. Entonces, tú asumes, aceptas y dices, ya, hay algo que yo puedo hacer con él, ¿ya? Siempre el saber trae libertad y te da la responsabilidad, ya no eres una víctima. Ya no
dejas de actuar de manera tan egocéntrica, yo, y comienzas a notar de que hay otros y de que tus actos afectan también a otras personas. Dejas de estar en un estado de reaccionar a la realidad y comienzas a ser proactivo con esta realidad. Y también se habla bastante en esta teoría de Enneagrama de que somos sombras y luz, ¿ya? Hay instancias en la vida cuando tú ya vas descubriendo más cada tipo, y cuando ya logras identificar tu propio eneatipo, tú vas logrando descubrir cuáles son tus momentos de sombra y cuáles son tus momentos de luz, ¿ya? Uno puede tener etapas, puedes pasar muchos meses a lo mejor en un estado más saludable, pero dentro de un día también tú puedes tener actitudes o momentos más saludables, pero también ciertos tipos de situaciones que te gatillan el reaccionar con formas menos saludables. Entonces, cuando uno va en este proceso de autoconocimiento, viendo cuáles son estos gatillantes a propósito de tu propia historia, de tus vivencias, tú también te vas haciendo cargo y puedes ser responsable y tener una actitud más proactiva. Y siempre lo que busca entonces es ir hacia la luz y tratar de dejar la sombra, que es lo que no nos permite vivir en esta plena libertad. Algunas aplicaciones actuales que se hacen con Enneagrama, por ejemplo, se trabaja en el desarrollo de habilidades parentales. Como decía, hablamos, ¿cierto?, de estos esqueletos psíquicos, y cada persona trae un esqueleto diferente, ¿ya? Entonces, dentro del trabajo de fomento de crianza, se hace ver a los papás, mamás, cuidadores, de que de pronto una misma situación es vivenciada de forma súper distinta por cada hijo. A lo mejor los que tienen hijos, no sé cuántos tienen hijos en el grupo, sobrinos o han visto niños en su cotidiano, pueden ir viendo de que los niños reaccionan de forma súper distinta de pronto a un mismo estímulo. O los mismos hermanos. Los mismos hermanos, de pronto los papás entran en comparaciones y dicen, ¿y cómo tu hermano no le pasa eso? O típico que, no sé, pues en la familia está el chico que es la oveja negra, o la oveja negra, la niña que es la oveja negra. Y es porque cada uno puede asumir de manera distinta una misma situación o un mismo trauma, ¿ya? No todos los niños asumen de la misma forma, por ejemplo, una separación de los papás, va afectando de maneras distintas porque la realidad, un poco más adelante lo vamos a ver, es neutra, pero cada esqueleto psíquico lo asume de manera subjetiva, ¿ya? Entonces, esa es una de las aplicaciones que se puede hacer desde la parentalidad. Se usa harto para coaching, para acompañar a las personas en sus procesos de terapia, tanto en psicología como en psiquiatría. Entonces, una de los abordajes o las aplicaciones que se hace con el Enneagrama es como intentar disminuir la cantidad de pastillas que se le da a las personas, porque ya la persona no necesita como evadir la realidad, sino que una vez que va conociendo por qué actúa como actúa, cuáles son las motivaciones que hay detrás de sus conductas, como bien decíamos en la diapositiva anterior, podemos comenzar un camino hacia la liberación y hacia hacernos cargo de nuestras conductas, de nuestras decisiones. Así que una de las aplicaciones está el tema de la terapia. También se ocupa en educación, principalmente en temas de orientación vocacional. También se puede usar en las empresas, principalmente para ir desarrollando el trabajo en equipo, y también es una de los objetivos que queremos como cubrir para el final de este curso, es que también en este proceso de autodescubrirte también tú puedas ver en qué área puedes aportar dentro del trabajo de equipo, ¿ya? Así que también es una de las aplicaciones. Y otra forma que se aplica harto en el último tiempo es dentro de la literatura y dentro del cine, para la creación de personajes. Cuando uno crea personajes, es inevitable proyectar lo que uno también es en el personaje. Entonces, de pronto también las historias
pueden llegar a ser un poco limitadas porque solamente estás proyectando tu propia realidad y tu propia forma de interpretar la realidad a través de los personajes. Pero cuando conoces este tipo de herramientas, puedes visualizar y ponerte en el lugar de cómo piensan otras estructuras psíquicas, ¿ya? Entonces, desde ahí, la forma de crear personajes se hace mucho más interesante, puedes profundizar más. También lo usan los actores para poder ir estudiando cómo hacer de mejor manera los personajes y no interferir con su propia personalidad y poner todo lo que es su ser en la disposición a actuar bien un papel. Así que ahí hay un tema súper interesante a desarrollar también con Enneagrama. A Rubén le gustó esa idea, muy bien. Tachoría. Démosles a la siguiente. ¿De qué se trata? Como les mencionaba anteriormente, ya vimos un poco cuál es la visión de ser humano, ¿cierto? Tenemos este ser humano que se guía, que viene como una semilla, ¿cierto? Que ya trae cierta información y puede guiarse más por estas conductas vinculadas al ego, que es solo reaccionar, o puedes ir hacia la virtud, hacia la mejor versión de ti mismo, a encontrar libertad y a encontrar tu esencia, ¿ya? Esa es como la visión del ser humano. ¿Y cómo visualiza la realidad esta teoría del enneagrama? Es que la realidad es neutra, pero la interpretación es subjetiva, ¿ya? Es inevitable, por ejemplo, sentir dolor, pero el daño que te genera es algo subjetivo. Por ejemplo, no sé, cosas súper simples. De pronto hay niños que se caen y es como, ¡oh, show! Y me duele tanto mi patita, y lloran media hora. Pero hay otros niños que se pueden caer de la misma forma y es como, se paran y siguen corriendo. Entonces, la situación, la realidad es la misma. El dolor puede ser súper similar, pero la interpretación subjetiva de cada una de las personalidades que ya se empiezan a vislumbrar desde la infancia es diferente, ¿ya? Hay un ejemplo como simple. Entonces, la posibilidad del cambio se genera a través de hacer conscientes las motivaciones detrás de las conductas. Y esto es súper, súper, súper relevante que lo tengamos claro desde ya. La tentación que van a tener cuando vayamos viendo cada uno de los números es visualizar de pronto las conductas y decir, yo soy eso. Es que yo soy enojona, entonces debo ser ese. Es que yo soy puntual, entonces debo ser ese número. No. Siempre hay que visualizar cuáles son las motivaciones detrás de las conductas evidentes. Y para eso hay que ser crudamente sincero con uno mismo. Ese es uno de los procesos, a lo mejor a veces va a ser doloroso, pero realmente hay que tener la humildad para poder entrar a este camino. Por eso se propone que es un camino hacia el autoconocimiento. ¿Qué dice Gonzalo? Un ejemplo de un niño que se sacaba la mugre y no lloraba. Un niño de piedra. y quedé para adentro, dice. Sí, de los niños ahí siempre el observar cómo se comportan nos enseña un montón. Le decían bacterias. ¡Wow! Loco. Más duro que el tarro. No muerto la risa. Qué buen sobrenombre, el bacteria. El bacteria. Bueno, entonces la posibilidad del cambio entonces estaría siempre asociada al ser consciente. Y ojo, prestar atención a las motivaciones más que a las conductas, ¿ya? Como decíamos recién en el ejemplo, ser puntual. Esa es una conducta. Pero ¿qué motiva a la persona a ser puntual? Eso es lo que tenemos que revisar, ¿ya? Siempre estar muy conscientes de eso. ¿Esto es solo una conducta o estoy viendo lo que hay detrás? ¿Qué me motiva a hacer lo que hago? Esa es la pregunta más esencial que tienen que ir planteándose cuando vayamos revisando cada eneatipo.
por ejemplo, en eso de la puntualidad, una persona podría ser puntual porque está convencido o convencida de que eso es lo correcto y que la vida funciona así con las cosas puntuales y siempre llega a la hora, incluso antes. Esa puede ser una motivación, lo que está detrás. Pero otra persona que también es puntual puede ser que le interese que los demás vean que es puntual y como hacerse la bacana. Oye, vean, yo soy puntual, soy la mejor persona del mundo, y crecer en eso. Entonces hay motivaciones distintas. Por ejemplo, ser puntual para evitar problemas. Claro. No, es que en verdad me carga dar explicaciones, o no sé, pues hay gente que llega súper temprano porque le carga a lo mejor tener que saludar a cada persona, entonces así yo llego antes para que los otros me saluden a mí. Se dan cuenta que una misma conducta, ya revisamos por lo menos 3 motivaciones distintas. Entonces, otros les gusta ser puntuales para llegar a ayudar y tener todo listo antes de que los demás lleguen. ¿Sí? Y así. Y ahí la Karen dice, pasa que a veces uno es puntual para algunas ocasiones y para otras no. Así es, para que no te des cuenta en la pega. También, otra motivación. Perfecto. Entonces vemos que para una misma conducta pueden haber un montón de motivaciones. Y en este caso, como dijo la Cele, lo más importante de identificar acá no son simplemente las conductas, lo visible, sino las motivaciones que hay detrás de esa conducta. ¿Ya? Eso va a ser lo más relevante. Yo creo que vamos a ser majaderos y se los vamos a ir recordando cada vez, porque uno igual tiene como esa tentación de irse rapidito, así como en la ansiedad, quiero descubrir mi número rápido, entonces, y uno, es muy fácil que uno caiga en confusión, así que no se apuren, vivan el proceso, vayan de a poquito. Calma. Siguiente punto, dice, identificar el eneatipo principal es el inicio de un largo camino hacia el autoconocimiento y transformación personal. Es el inicio del camino, ¿ya? No es como, oh, ya, soy un 8, dirían por ahí, o soy un número 3. tanto, y listo, aquí con eso me quedé. No, ese es simplemente el inicio de este camino hacia la transformación, hacia la libertad, hacia el hacerse cargo de uno mismo, de tus propias decisiones, como ir botando como estas máscaras que de pronto nos hemos construido para sobrevivir también de pronto, o para mantenernos como de pie, pero el ir botando estas máscaras y lograr como encontrar la mejor versión de ti mismo es como implica un proceso que es largo, que es doloroso, que implica humildad y como decíamos, ser a veces como demasiado franco con uno mismo. Así que eso, invitarlos a que no sea el fin, sino que sea el inicio del camino. Simplemente descubrir el eneatipo. Es importante eso, muchas veces en este camino nos vamos a encontrar con cosas que no nos gustan, ¿ya? Con cosas que no quisiéramos ver. Entonces, por eso es importante lo que dice Cele de esta humildad, ¿cierto? Y de esta transparencia, ser súper franco y franca con uno mismo en el fondo, ¿ya? No es un ejercicio agradable 100%, sino que muchas veces nos vamos a encontrar con cosas que no quisiéramos ver. Sí, de hecho he escuchado a personas así como, que es como repulsivo algunos números, así como, me carga el número tanto, y de repente a veces, ¿por qué te carga? Pregúntatelo. Como decíamos la semana pasada, de pronto lo que nos molesta de otros a veces no está reflejando algo de nosotros mismos. Hay algo de eso en nosotros, tal vez, ¿ya? O tenemos algún tema con eso. Sí, pues. Alguna experiencia. ¿Seguimos? Seguimos. Vamos. Las personas son más que su eneatipo. Evitar prejuicios, ¿ya? Una de las metáforas que se usa es como, el mapa es el mapa, no es la ciudad. Si tú probablemente agarras un mapa, Google Maps, vas a lograr caminar por las calles, pero el mapa en sí mismo no es lo mismo que ir a caminar, entrar al restaurante que buscaste, comer algo ahí, es súper distinto, ¿ya? Entonces esto es solo la guía, pero la experiencia en sí misma es algo mucho más profundo, ¿ya? Lo otro que tiende a pasar es como comienzas a conocer cada eneatipo y algunas personas lo utilizan para decir, como tú eres un 1, entonces casi como que ya te conozco, ya sé todo de ti. O en general pasa a mí como, tú eres psicóloga, entonces me estás analizando y ya sabes
como que la gente como que se sintiera como desnuda. Pero no es así. Recuerden que solo un mapa, las personas somos algo muy complejo y esto nos da algunos tips para conocernos a nosotros mismos, para como caminar hacia este estado más consciente, ¿ya? Pero evitar esos prejuicios, evitar así como, oh, yo conocí a un uno y me dañó tanto, entonces ahora cada uno que conozca en mi vida yo lo voy a odiar. Me cargan los unos. No. Cada persona es distinta, cada persona tiene historias distintas, costumbres distintas, y eso va dando como la unicidad de cada ser. Así que evitar entrar en esos prejuicios. Otra cosa súper importante y que se van a ver ultra tentados, pero por favor, desde ya les pedimos que lo eviten, es que el buen uso, esto que estamos viendo ahora es como el buen uso de la herramienta, como, acuérdense, la pala. ¿Cómo hacer que la pala sirva y no que nos corte una pata o que no tengamos un accidente con la pala, ¿ya? El buen uso del eneagrama es principalmente personal, de autoconocimiento. Entonces, probablemente cuando vayamos viendo cada número, se van a ver súper tentados, sobre todo con la gente que está más cerca de ustedes, como tratar de buscar cuál es el tipo de tu esposa, o de tu pareja, o de tu hijo, o de tu mamá, de los que están ahí, y andar, no es la idea que salgan de este curso, que tú eres un 8, que tú eres un 1, que tú eres un 3, que tú eres... Encasillando a todo el mundo. Encasillando a todo el mundo, porque no es el uso original para el cual existe el eneagrama. El eneagrama busca la liberación personal, el autoconocimiento para hacerse cargo de uno mismo. El riesgo que existe cuando tú le dices a otro qué número es que tú te estés centrando en las conductas y no en las motivaciones. Nosotros muchas veces vemos cómo actúan los demás, pero no siempre vemos lo que hay en el corazón de los otros. Las motivaciones profundas de pronto son cosas que están ocultas, a veces hasta de uno mismo. Hay personas que hasta se inventan una máscara que se creen de sí mismas. Entonces, lograr descubrir realmente cuál es la motivación que hay detrás de una conducta toma tiempo, mucho tiempo, ¿ya? Así que evitemos decir a los demás que tú eres esto, que tú eres esto otro, no. Esto es una herramienta para el descubrimiento personal. Ya dice, entonces las aplicaciones que nos mencionaron es para enseñarles a otros a descubrirlo. Mira, las aplicaciones generalmente sirven para que tú te descubras a ti mismo y se pueden utilizar de la forma que la estamos dando en este curso. Tú puedes, más que decirle al otro, tú eres este número, tú le provees de la información para que esa persona se descubra a sí misma. Y de esa manera se puede ir aplicando en estos contextos como, por ejemplo, trabajo en equipo o como de carácter más terapéutico. Por ejemplo, las personas que trabajan haciendo terapia a través de eneagrama, no viene el terapeuta y le dice, tú eres tal número, sino que el terapeuta lo que tiene que ir haciendo es ir presentando cada número y acompañar a la persona para que esa propia persona descubra cuál es su número y vaya caminando hacia a este camino como de encontrar libertad, que es el objetivo principal. Tengo una pregunta, ¿puedo? Dice Gonza. Ya, dale, Gonza. Ahí está Gonza. Dale. Rellenamos mientras tanto. Había una vez. Bla. ¡Qué fome! No olviden nuestras clases cada día miércoles a las 8 de la tarde. Estamos en la clase número 2 de autoconocimiento a través de eneagrama, de esa escuela Rubik. Una escuela que promueve el pensamiento crítico. Enea 9. Y así. Grama. Clientes conflictivos. Mira, como recién estábamos para saber tratarlo, un montón. Sirve, por ejemplo, como decía, la idea no es como estar enjuiciando a los demás,
pero sí sirve, como el siguiente punto apuntaba directo a lo que estaba preguntando el Gonza, sirve para ir desarrollando empatía y compasión. Tal vez cuando ya te vas como adentrando más en el conocimiento de cada tipo, tú dentro de tu ser como que comienzas, igual requiere como que tú vayas conociendo un poco más a las personas. Si tú de pronto tienes un producto y quieres trabajar marketing, de pronto lo que puedes, la aplicabilidad que podría tener Enneagrama ahí es hacer un tipo de marketing apuntando hacia los distintos números y a cuáles son esas motivaciones que podrían tener potenciales compradores. Yo creo que esa podría ser una aplicación en el mundo del marketing, pero no sé si te da como para, a partir de solo una primera conversación con un cliente, ya definir su eneatipo y saber cómo hablarle, pero sí hay ciertas cosas que te pueden ir dando tips. Entonces lo que te va a permitir este tipo de herramienta es no pasar rápido por la vida, sino que ir más lento y aprender a observar y a escuchar. Esa es una de las cosas que nos ayuda a ir desarrollando. Y como te digo, no es de un día para otro, no es aprenderse de memoria cada tipo, sino que implica como ir poniéndolo a prueba por ti mismo, en base como a tu propia experiencia. En el fondo aprendes poco a poco a leer un poco mejor a las otras personas, ya, obviamente a leerte a ti mismo, a ti misma, pero también ir leyendo poco a poco a las otras personas, pero ojo, leyendo no superficialmente a partir de conductas, ya, recuerden que eso no es la idea, sino que ir conociendo Exacto. Cada vez más a las personas y así que eso, no basarnos solo en las conductas. Qué bueno que llegó María, bacán. Bienvenida. Sus motivaciones, eso es Gonza, ¿ya? Y como dice Karen, para poder entender qué hay detrás de su comportamiento. Esa es la idea. Tal cual. Motivación. Muy bien. Súper bien. Seguimos. Este es el autor que les recomendamos porque es ideal para partir en este camino, es muy amigable de leer y como es cristiano también nos va ayudando, su libro es una guía muy práctica que no solo define cada tipo, sino que además va dando ciertas herramientas para que tú vayas encontrando cómo finalmente acercarte más a Dios, cómo encontrar amor, cómo encontrar gracia, cómo encontrar compasión para ti mismo y en tu relación con otros, ¿ya? Y estos dos autores, que son Ian Morgan y Susan Stabile, de El Camino de Regreso a Ti, seleccionamos estas dos frases porque resumen bien un poco como el enfoque. Primero dice, es solo una herramienta para ayudarte a profundizar tu amor por Dios y por los demás, pero existen muchas otras, es solo una, tal cual como lo planteamos la semana pasada. Y lo importante es que cuanto más crezcas en autoconocimiento, más consciente serás de tu necesidad de la gracia de Dios. Además, tendrás más compasión por ti mismo y por otras personas. Vemos que hay un montón de... Ahí vamos a ir estudiando cuáles son los tipos que de pronto son más castigadores consigo mismos y las autoexigencias a otro nivel, y desde ahí también proyectando exigencias con otros que a veces son casi inalcanzables. Entonces, desde ahí como ir perdonándose a uno mismo y también mostrar mayor compasión con los otros. Como decíamos en la clase pasada también, cuando este amor de Dios, esta gracia están ahí disponibles, pero muchas veces somos nosotros mismos los que limitamos la gracia de Dios, los que limitamos el amor, decimos, no, yo no me merezco esto, y Dios está ahí esperándonos con sus brazos abiertos diciendo, vuelve a casa, y yo te estoy esperando para darte un anillo, para darte una capa, para abrazarte. Así que mantener esto en mente, ¿ya? Y aquí nuevamente hacemos referencia a lo que dijo Jesús sobre los mandamientos más importantes. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿ya? Implica un trabajo ahí con el ti mismo. Así es. Que en eso estamos, ¿no? En eso estamos. Siguiente. Y bueno, acá ya hicimos una revisión más o menos de cómo se ve el ser humano en general, esta semillita, ¿cierto? Ego, y tiene una virtud original. Y también vimos cómo se interpreta la realidad, ¿cierto? La realidad neutra, y cada persona
la asume de manera subjetiva, de acuerdo a este esqueleto, esta anatomía psíquica con la que viene como de fábrica, de nacimiento, ¿ya? Eso es lo que plantea el eneagrama. La idea es que ahora nos preguntemos un poquito cuál es la perspectiva bíblica, y de acá les damos algunos tips, pero la idea es que ojalá se sigan preguntando, y si tienen como aportar y profundizar para las siguientes clases, felices, ¿ya? Recordemos la semana pasada vimos este versículo, Efesios 2:10, ahí lo pusimos en su versión, es distinto, uno está de pronto acostumbrado como a la Reina Valera, ¿cierto? Pero cuando uno se va a la versión así pura, como que igual llega de otra forma, a veces se lee como raro, pero igual hay cosas que van siendo llamativas. Por ejemplo, acá dice, el mismo versículo que leímos de Efesios 2:10 dice, de él, porque estábamos siendo cosa hecha, poima, que es la misma raíz de la palabra poema, ¿se acuerdan? Habiendo sido creados en ungido en Jesús sobre obras buenas, cuales habiendo preparado de antemano el Dios para que en ellas caminemos alrededor. Esa es como la versión más pura, y están las palabras como griegas y la traducción como más literal. Y de acá, volver a retomar o a destacar que la visión que se plantea desde el texto bíblico es que somos creados. No es que como personas aparecimos de la nada, hay muchas posturas como más empiristas que dicen, no, nosotros nacimos, muchos vienen también con esta idea, ¿no? Que yo nací como fue una casualidad, mi mamá se le olvidó las pastillas, fue un chiripazo y ahí nací yo. Pero la Biblia nos plantea que estamos siendo cosa hecha habiendo sido creados. Pareciera ser que acá hay como una reiteración, cosa hecha habiendo sido creados, como redundante casi. Como que la necesidad redundante de repetir dos veces estas ideas que son similares o idénticas, creados, creo que hay una intención, no me parece como que sea tan casual. Y yo creo que para que nos quede bien claro que somos realmente creados, y creados por Dios. Y además de ser creados nosotros, hay obras que fueron creadas por Dios y que creó desde antes. Dice, para que caminemos alrededor. Y acá inevitablemente yo lo vinculo con esto como del mapa, ¿cierto? Un mapa existe para guiarte a caminar por alrededor de algo. Como inevitablemente yo lo vinculo con este versículo. Y ojalá que en este caso el eneagrama sea el mapa que nos permita ir caminando alrededor de estas buenas obras que Dios preparó de antemano. Yo veo una similitud de pronto en cómo esta teoría plantea de que hay una virtud original, ¿cierto? Y que nosotros cuando damos lugar al ego o al pecado que inclusive plantea esta teoría, nos vamos distanciando de esa virtud original. Y pareciera ser que el texto bíblico plantea como que también están estas obras preparadas de antemano, pero pareciera ser que como humanos somos un poco tercos y nos vamos como distanciando de esta versión original, pero siempre Jesús está ahí para traernos a la libertad. Y respecto a esto mismo, para profundizar un poco en esta misma visión de ser humano y de la realidad que tenemos como cristianos, queremos presentarles un video que es cortito. Pero muy bueno. A mí me voló la cabeza cuando lo vi. Y ojalá a ustedes les pase lo mismo, así que sin más preámbulos para no hacer spoiler, veámoslo juntos y en unos segunditos lo comentamos. Así que... Ahí les va. Ahí les va, corre video. Muy bueno. Confírmenos, porfa, si se escucha bien.
La historia ¡Guau! ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Se llama El Árbol de la Vida, está ahí en Bible Project, pero es notable. Lo que encuentro power de este tipo de video hay un montón. Si se pueden suscribir,
están buenísimos. Bible Project. Es muy bueno la forma, por lo menos en este video, como hace un barrido desde el Génesis hasta Jesús, pasando por Jesús, por toda la historia bíblica y como lo que viene. Hasta Apocalipsis. Hasta Apocalipsis. Y lo llamativo es como, ¿cómo se escribe? Bible. Yo te lo escribo acá. Lo llamativo es pensar cómo el ser humano una y otra vez ha funcionado de una forma súper similar. Y acá, por ejemplo, uno de los análisis posibles, como una pregunta de pronto clásica, no sé si alguna vez ustedes se la han hecho, es como, ¿por qué Dios creó este otro árbol? ¿Por qué no solo creó el árbol de la vida y fin, y todavía estaríamos en el paraíso y seríamos felices? Sería todo más fácil. ¿Por qué Dios fue tan malo y creó este otro árbol? Y ahí el análisis posible, uno de los análisis posibles, los invito a que ustedes también se lo puedan preguntar, pero uno de los análisis posibles es como este árbol, el falso árbol de la vida, como lo plantea el video, tenía que existir por causa de la libertad. Y como bien revisamos, y es aquí como donde todo se empieza como a unir y empezamos como así. Una de los usos, por ejemplo, del enneagrama, es encontrar esa libertad que vamos perdiendo. También plantea de que este ego siempre te va separando de esa posibilidad de esencia máxima del ser humano. Y acá, haciendo el paralelo con el Génesis, pareciera de que había una posibilidad perfecta del ser humano, pero para no ser máquinas programadas, si no existiera la posibilidad de elegir entre maldición, bendición, se habla en la Biblia, o del bien y el mal, siempre tenemos esa posibilidad ante nosotros. Y si no tenemos esa posibilidad, realmente no somos libres. Si solo está la posibilidad de hacer lo bueno, del bien, el bien, el bien, el bien, y no existe el mal, tú no tendrías la posibilidad de poder elegir por el bien o por el mal. Entonces, por causa de la libertad, es necesario que existan los dos árboles. Si solo existe el árbol de la vida, entonces no hay posibilidad de elegir, por tanto no hay verdadera libertad. Como dice González, el amor no se puede obligar. Y Dios, que es el amor, lo tiene más que claro y, como dice Cele, nos da esa posibilidad de elegir. Claro, y pareciera ser que la tendencia humana siempre es como, ya, yo puedo solo, y ya, yo puedo ser como Dios, y pareciera estar siempre esa tentación de, ay, yo puedo saber más, y yo me las mando solo. Yo sé lo que me conviene. Yo sé lo que me conviene, pero ese es una forma engañosa de guiarnos, porque ese ego nos mantiene distantes de lo que realmente la virtud que podemos encontrar, la luz. Y hay tantos conceptos que se pueden asimilar bíblicos, como decíamos acá, de pronto levantamos idolatría pensando que es una forma mejor que Dios. Entonces levantamos estas figuras en nuestro corazón que en tal momento fueron estatuas, pero en nuestra propia vida puede que hayan figuras que estamos levantando, que están a nivel inconsciente, pero que nos van quitando lugar de ese máximo esplendor, de esa máxima luz que Dios una y otra vez quiere traer a nuestra vida, quiere traer un camino, libertad, salvación y eternidad. Buenísimo el dato de Danitza, la película El árbol de la vida también habla sobre esto mismo, esta dicotomía, ¿cierto? Y claro, María, por algo Dios nos crea con libertad de elegir, como dijo Cele, por causa de la libertad. Así que ojalá este pueda ser un camino hacia la sabiduría y dejar de lado la ignorancia que nos lleva a idolatría, a centrarnos en nosotros mismos y caminar cada vez hacia la libertad y hacia de vuelta a los brazos del Padre, como hemos repetido en varias ocasiones. Así es. Y creemos que es totalmente necesario y para nosotros es fundamental tocar todos estos aspectos bíblicos, estos aspectos de sentido, ya para darle una base concreta y lo más cristiana posible a este tema, ¿ya? Como vamos a ver a continuación, ya vamos a hablar de los números y de sus características,
Pero sin toda esta base que hemos visto en la primera y segunda clase, creemos que no tendría mucho sentido. Así que, por favor, consideren importante toda esta vuelta que nos hemos dado desde visión de ser humano, contexto, ya la visión desde el ser humano, desde lo bíblico, ya eso para nosotros es fundamental. Recordando esto como una simple herramienta. Eneagrama es una simple herramienta, ¿ya? Todos los fundamentos son lo más importante, acuérdense, es lo fundamental, y en eso hay que tener unidad, ¿ya? En las cosas secundarias como eneagrama podemos tener libertad, pero en todo reine el amor, siempre el amor. ¿Listo? Entonces, vamos para allá, nos queda un ratito, y como dijimos, hoy vamos a ver características, vamos a hacer un barrido general por estos eneatipos, ¿ya? Eneatipos se les denomina a cada uno de los tipos números del eneagrama, cada uno de los números, ¿ya? Muy general, pero las próximas clases vamos a detenernos en grupitos de 3, ¿ya? Así que si encuentran que vamos a pasar rápido por esto, no se preocupen, la idea es tener el panorama general, ¿listo? Y como ustedes están viendo, acá están los 9 eneatipos, ¿ya? Y cada uno tiene un nombre. Puede ser este nombre en otros autores, ya otras tendencias, los denominan de otra forma, pero puede ser muy diverso. No son los únicos nombres estos que están acá. Otros teóricos ni siquiera utilizan nombres porque sienten que pueden como entrar y caer en esto que hay que evitar, como dijimos al inicio, de caer en prejuicio, ¿ya? Entonces, como siempre utilicémoslo como para guiarnos solamente, ¿ya? Pero recuerden no caer en el prejuicio y no solo la conducta, sino que siempre la motivación de fondo. Así es. Entonces, del 1 al 9, el 1 se le denomina el perfeccionista, 2 el servicial, 3 el triunfador, 4 el romántico, 5 investigador, 6 leal, 7 entusiasta, 8 retador y 9 pacificador, ¿ya? Una diversidad tremenda. Pero vamos a ver más o menos de qué se trata cada uno. Y algunos elementos básicos también de análisis o de las interrelaciones que existen dentro de este dibujito, ¿cierto?, que se ve tan extraño. Vamos a ver. Número 1, perfeccionista. Y aquí, obviamente, vayan siempre pensando en ustedes mismos, en ustedes mismas. Es inevitable que pensemos en otras personas, ¿cierto?, que se nos van a venir a la mente, pero acuérdense, no solo encasillemos por conductas, sino que por motivación. Entonces, a los número 1, los de este tipo, las personas de este tipo, los mueve mucho la ética, el compromiso, y se preocupan mucho de la confiabilidad, ya que se pueda confiar en ellos y en ellas. Como dijimos, cada número tiene motivaciones, y en eso es lo que tenemos que fijarnos bien, y eso es lo que ojalá podamos ir descubriendo. En el caso de los número 1, una de sus motivaciones principales es vivir correctamente y mejorar el mundo, ¿ya? Al 1 también se le llama el reformador, ¿ya? Entonces, desde ahí, los 1 son estas personas soñadoras, ¿cierto?, que intentan siempre vivir en lo correcto y que los mueve la ética, y que, por ejemplo, no les resulta mentir, ¿ya?, porque no saben mentir o porque dentro de ellos saben que eso está mal y no pueden hacerlo, no está dentro de sus posibilidades. Tienen normas éticas, estándares éticos súper elevados. ¿Por qué hago lo que hago? Porque es lo correcto. Capitán América, por ejemplo. Capitán América. Exactamente. Ese es un buen ejercicio, ahí pensando en personajes como de las películas, ¿cierto?, de series, ¿ya? Tal cual. Siempre perfecto. Un estándar ético, y hay que salvar al mundo y mejorar el mundo, cueste lo que cueste, aunque tenga que sacrificarme, aunque tenga que renunciar a lo que sea. Si hay un bien mayor, eso es lo único que vale. Grandes reformadores, Lutero, dicen algunos historiadores que podría ser un 1. Exactamente. Impulsan cosas simplemente por el hecho de que es bueno y correcto. Es correcto, ya eso es lo que más los mueve. Y dentro de las cosas que evitan los número 1 está el sentirse en falta y sentirse culpables, ¿ya? Se dice que esto es lo que más los daña. Por eso, en el fondo, se mueven mucho a partir de estas motivaciones y de estas evitaciones, ¿ya? Nunca sentirse en falta, siempre estar en lo correcto.
y es horrible cuando se sienten culpables de algo y tienden a ser súper castigadores consigo mismos, muy autoexigentes. Como decíamos el ejemplo hace un rato de la puntualidad, los número 1 son los que llegan puntuales porque eso es lo correcto, y porque así tiene que ser. Y exigen puntualidad también, por ejemplo, o exigen altos estándares a los otros, pero si exigen 10, a ellos mismos se exigen 100. Así, un tema súper heavy con la culpa y con la exigencia. Autoexigentes, además no poder, muchas veces de maneras dañinas, ¿ya? Eso es una visión muy, muy general de los números 1, ¿ya? Pero evidentemente son muy necesarios en esta sociedad. Claro. ¿Qué sería del mundo sin el Capitán América, por ejemplo? ¿Ya? ¿Qué sería de los Avengers? Claro, y desde ahí ya para que se vayan familiarizando, cada número también tiene una versión de sí mismo más saludable y otra más enferma, ¿ya? Y ahí también se van manifestando diferencias notorias dependiendo del estado de salud en el que se encuentre cada número, pero ahí en eso vamos a profundizar en las siguientes clases. Exactamente. Ya, esto es solamente una revisión panorámica preliminar. Vamos al número 2. Al tipo 2 se le denomina los serviciales, ¿ya? Serviciales o complacientes. Personas que se caracterizan por ser muy amables, muy atentas, muy dadivosas, generosas, ¿ya? Nuevamente, volviendo al ejemplo de la puntualidad, estas son las personas que llegan antes para ordenar, ¿cierto? Si lo llevamos al tema de la iglesia, los que están sirviendo siempre y se repiten semana tras semana, y están ahí, y no importa, yo voy, ¿quién se ofrece? Yo voy de los primeros, ¿ya? Muy serviciales, les encanta dar, les encanta servir, renuncian muy fácilmente a sus propios deseos, incluso a veces los olvidan, ¿ya? O los tratan de evitar o evadir, y se centran mucho en las necesidades del prójimo, ¿ya? Son muy buenos samaritanos, buenas samaritanas, y como dice acá, su motivación principal es sentir que los aman y sentir que los necesitan. Es muy potente eso. Se llega a tal punto ese deseo de servir, que se sienten muy bien cuando perciben que los demás los necesitan, ¿ya? Y son las personas que siempre te están diciendo, oye, ¿necesitáis algo? Cualquier cosa, cuenta conmigo, yo estoy aquí disponible para lo que sea, y responden los mensajes de inmediato, ¿ya? Oye, ¿estáis ahí? 4 de la mañana, sí, ¿qué necesitáis? Yo te ayudo, voy a venir, voy al tiro, no se niegan, ¿ya? Claro, en nuestra cultura como más patriarcal, se tiende como a endosar este tipo de personalidad a las madres. Las mamás. Las mamás tienen que ser abnegadas. Así, abnegadas y yo lo doy todo y no importo yo, se olvidan de sí mismas de pronto para darlo todo por los hijos y en algún momento es como, ¿qué harían sin mí? ¿Qué harían sin mí si yo no estuviera acá? Como hay una cierta motivación y un disfrute en de pronto generar o crear esa necesidad en un otro de ti mismo. Esa es como un poco la personalidad que van mostrando los tipos 2. Y como dice acá, evitan reconocer sus propias necesidades. O sea, es tanto el énfasis que ponen en las necesidades de las otras personas y en estar para los demás, que tienden a evitar sus propias necesidades, ¿ya? Porque eso muchas veces genera dolor, incomodidad, y es mucho más fácil para ellos estar pendiente y estar haciendo, sirviendo siempre, ¿ya? Siguiendo con las caricaturas, ahí está Marge Simpson, claro, siempre atenta, siempre sirviendo, siempre dándolo todo, ¿ya? Esos son los tipos 2, los serviciales. Bueno, en el contexto de iglesia también, yo creo, voluntarios, ¿ya? Voluntarios así, ilustres, yo creo que se nos vienen muchas personas a la cabeza. Pero no hay que... Bueno, no es la idea, estar etiquetando a todo el mundo, ¿ah? Pero sí, es inevitable. Pero vamos ahí equilibrando. Pensemos en caricaturas solamente. Motivaciones, caricaturas, ¿ya? Vamos a los tipos 3. Los pastores, tipo 2. No lo sabemos. Motivaciones. Siempre pensar en motivaciones, ¿ya? Recuerden que la conducta es solo lo externo y pueden haber muchas motivaciones muy distintas detrás de la conducta. Lo importante es qué hay detrás. Los de tipo 3 se les denomina los triunfadores,
¿ya? Y tal como veíamos la clase anterior, hablábamos de la sociedad del cansancio, ¿cierto? Y de la figura que se exaltaba mucho, que es la figura del emprendedor, la figura del exitoso, de la persona que le va bien, que triunfa en esta vida. La figura favorita del capitalismo. Exactamente. El producto favorito, el personaje ícono e ilustre del capitalismo actual. Un 3. Un 3. La persona que las hace todas, que le va bien, ¿cierto? Que tiene una buena imagen, que no solo le va bien, sino que además se ve bien. ¿Sí? Como que todo lo que hace es bacán, sus publicaciones en redes sociales, ¿cierto? Muchos seguidores, influencers, ¿ya? Todo lo que hace está bien, exitoso. Como dice acá, los mueve el éxito, la imagen, el verse bien y la productividad. ¿Ya? O sea, no solamente hacerlo bien, sino que hacerlo de manera excelente, ¿ya? Y sentir que eso se vea, que los demás reconozcan que tú estás haciendo las cosas bien y que eres excelente en lo que haces, ¿ya? Una persona triunfadora. ¿Ok? Como vemos, la motivación principal es ser, fíjense bien en esto, ser o parecer, por lo menos, exitoso. En este caso, la versión menos saludable de un 3 sería simplemente parecer exitoso. Llega a un extremo tal que podríamos encontrarnos con personas que empiezan a inventarse triunfos, a inventarse logros, para que simplemente sostener una imagen de que me va bien, de que la hice, ¿ya? Exacto, buscan solo, en algunos casos, o en la versión, en los momentos menos saludables, personas que aparentan muchísimo, ya que viven de su imagen, que viven de lo que publican, ya que necesitan ser amados a partir de su imagen, a partir de sus logros, de éxito, y de ponerse metas, y que vamos por más, y que todo es posible y todo lo puedo lograr, y lo logro, y lo muestro, y que se vea, y voy por otra meta, y sigo, y no paro. Como decíamos en la clase pasada, el personaje del emprendedor, el producto que está generando el capitalismo. Claro, lo que hay detrás de los 3 es que de pronto no creen que por sí mismos puedan tener valor. Entonces, todo el valor que ellos intentan encontrar está como en lo que pueden mostrar, en sus triunfos. Yo soy mis triunfos, yo soy lo que hago solamente, porque temen que detrás de ese triunfo no me van a querer por lo que hay, porque no valgo el suficiente. Eso es como una de las cosas que como que están detrás de esta imagen de pronto que se proyecta hacia afuera. Y por eso evitan a toda costa el fracaso. ¿Ya? Si hay un fracaso, ojalá que pase muy desapercibido. ¿Ya? O hacerlo incluso parecer un éxito, es como los gatos, siempre caen parados. Siempre caer parados. No, pero de todas formas, yo quise que así fuera, en realidad estoy pasando por un proceso y estoy probando con este fracaso además. ¿Ya? Siempre todo hacerlo parecer un éxito, ¿ya? No darle lugar a ningún tipo de fracaso o de situación negativa. Esos son los 3, los triunfadores, exitistas. Muy cool. Muy cool, ¿cierto? Justin Bieber, figura pública que algunos dicen que pueden, no sé, supongo que los conocerán más en profundidad, dicen que él es un 3. Exacto. Basta con mirar redes sociales de repente. Vamos a los números 4, personajes también. 4 se les denomina a los tipos románticos, ¿ya? Personas que los mueve la creatividad o que manifiestan mucha creatividad, mucha sensibilidad también, y además cierta ambivalencia. A veces los puedes encontrar muy bien y muy animados, otras veces deprimidos, ¿cierto? Nostálgicos, reflexivos, muy profundos en sus reflexiones. A veces son las clásicas personas que se sienten incomprendidas, ya que nadie los comprende y que no entienden su arte, ¿cierto? O no entienden sus reflexiones y quieren encontrar espacios para hablar en serio y profundizar, ¿ya? Motivación principal, ser comprendidos, por lo mismo. ¿Ya? Ser comprendidos y experimentar sus sentimientos desmesurados. Personas muy asociadas a lo sensible, a lo sentimental, a vivir sus emociones al máximo, a darle mucha relevancia a sus emociones, ¿ya? Al aspecto emotivo. Aquí hay cierta tendencia, ¿cierto? Las personas artistas tienden a manifestar muchas características del 4, porque el arte tiende a surgir desde ahí, desde esa profundidad, desde esa creatividad, ya desde esas motivaciones, de sentirse únicos,
pero no quiere decir que todos los artistas sean 4. Exacto. Algunos de los artistas manifiestan este tipo de motivaciones en el profundo de su ser, pero son personas muy intensas que tienen esa fuerte necesidad de sentirse diferentes, así como, no, es que yo soy totalmente distinto y buscan usualmente estar haciendo como, no sé, como drama queen, así como, es que esto es tan trágico. Ahí estaría como la forma de asumir la realidad. Siempre buscando una manera de destacarse, ¿ya? De llamar la atención de alguna forma. De salir de lo común. De salir de lo común y, como vemos acá, evitar ser catalogado como normal. ¿Ya? Les encanta ser florerito de mesa, ¿cierto? A partir de sus cualidades, de sus particularidades, ¿cierto? Y que el mundo diga, oh, ¿quieres freak? ¿Ya? Maravilloso, sí, soy distinto, soy único, ¿ya? Y nadie es igual a mí, soy tan diferente al resto y nadie me comprende. Por ahí va una caracterización muy general de los números 4, los románticos. Ahí vamos a profundizar más, pero tiende a haber esta como ambivalencia de que soy tan distinto, entonces como la gente me ve diferente, pero a la vez hago cosas para ser diferente, entonces como una cosa va alimentando a la otra como en un círculo, que no es consciente, no es que la persona se levante hoy día, quiere ser florerito de mesa, no. Sí, todas estas conductas son de carácter inconsciente y de acuerdo a qué tan conectados estemos como con este concepto que veíamos al inicio del ego, la persona va a solo ser ego, entonces va a tender a tener más este tipo de conducta, pero en la medida que se va haciendo consciente, por ejemplo, un 4 va identificando así como ya, igual me estoy pasando a lo mejor, entonces tengo que parar un poco, y siempre la idea es como ir hacia una versión más equilibrada de uno mismo y no entrar en esto como de ser víctima, ¿cierto? Desde la caricatura, ¿cierto? Podría calzar muy bien el ejemplo que dice Gonza o Camilo, Neymar, ¿ya? De Luis Jara, porque también a los número 4 se le dice mucho los egocéntricos, ¿ya? Muy centrados en sí mismos y a veces no logran ver que están rodeados por otras personas, ¿ya? Todo gira en torno a ellos o a ellas, ¿ya? Vamos al 5. Número 5 se le denomina investigadores, ¿ya? Los investigadores, personas analíticas, independientes, que tienden a ser reservadas. Gente que no le gusta participar mucho o no es tan sociable, no tiene muchas habilidades sociales, o que prefieren trabajar en soledad, ¿cierto? Estar aislados en su mundo, que ojalá nadie los interrumpa, nadie los moleste mucho. Les encanta analizar, tienen mucha capacidad para analizar, muy buenos observadores de la situación, siempre piensan antes de participar, no se conectan de inmediato, ¿ya? Como dice acá, reservados, personas que tienden a ser más introvertidas, pero muy, muy analíticas, que les gusta saber, les gusta acumular conocimiento, gente que se lee un libro tras otro y quiere aprender de algo nuevo y les encanta que los demás sepan que ellos saben, ¿ya? Les gusta validarse a partir del conocimiento. Gente muy seca, que tiene mucha capacidad y que alimenta eso, día tras día. Principal motivación, adquirir conocimiento y ojalá preservar su energía. Eso se relaciona más bien con la energía en cuanto a lo social, ¿ya? De no desgastarse mucho, por eso son personas que tienden a ser tranquilas, tal vez, ¿ya? Y que no se involucran demasiado en lo social. Como dijimos, personas más retraídas, un poco más introvertidas. Están mucho más cómodas en instancias de soledad y también creen que su valor principal está en lo que saben, ¿cierto? Como el 4 tenía de pronto este valor en lo raro, en lo distinto, el 5 está en lo que sabe. Necesita siempre aferrarse a saber más y saber más porque ese es como su aporte. Exactamente. Ahí está su principal valor. Claro. ¿Ya? Evitan depender de los demás, ¿ya? Por lo mismo. Personas muy independientes, muy autónomas, que dicen, ya no necesito de nadie, en realidad por eso me interesa saber y conozco, sé lo que tengo que hacer, ¿ya? Muy independientes. Evitan depender de los demás. Ese es el 5. Vamos a avanzar ya porque se nos está yendo la hora. Al número 6,
El número 6, se dice que gran parte del mundo, o la mayoría de las personas, podría llegar a ser 6. Más de la mitad de las personas. Claro. Los 6 se les denomina el tipo leal, ¿ya? Personas comprometidas, prácticas, ingeniosas, que los motiva el temor y la inseguridad. Las personas que siempre están mirando los posibles peligros, ¿cierto? Y ojalá asegurarse de que todo esté bajo control. Evitan sentirse, obviamente, inseguros. Les carga eso de arriesgarse demasiado. Quieren tener todo bajo control, saber lo que tienen que hacer, saber lo que se espera de ellos y de ellas, y de esa forma se sienten cómodos, ¿ya? Se dan muchas vueltas como en su propia mente y tienden a estar más centrados en el futuro, en lo que va a venir, así como, entonces voy a tener esto por si llega a pasar esto, y tienen un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, todos los planes habidos por haber. Personas que están siempre, y si viene un terremoto, y son las personas que probablemente tengan lista como la mochila para escapar del terremoto y los 5 bidones de agua preparados, listos para cualquier tragedia que pueda venir. Y cuando tienen un tiempo libre van a avanzar un poco más en la construcción de su búnker, en caso de una bomba atómica, ¿cierto? Y que están ahí. Claro, puede tener mucho que ver con la ansiedad, estar con esa muy preocupación. Vinculado a ese tipo de enfermedad de la actualidad, muy ligada a la ansiedad, al leal. Claro, ¿qué iba a pasar? No sé, tanta incertidumbre, carga la incertidumbre. Imagínense ahora, en estos momentos, cómo lo vive una persona de este tipo, ya donde no hay muchas certezas, no hay seguridad, no hay nada claro sobre el futuro. Entonces todo es peligro, todo es riesgo. Horrible estos momentos para las personas de tipo 6. Claro, y dentro, este es uno de los, creo que es el único subtipo, o sea, el único tipo que tiene 2 subtipos como reacciones frente al miedo. Frente al miedo pueden como tender como a bajar frente a la autoridad y ser sumisos, pero hay otros que reaccionan como cuestionando la autoridad. Son los que siempre es como, ya, pero como bien escéptico, así, ya, pero y entonces el enneagrama, ¿será que es verdad? Así como, pero la motivación que hay de fondo es solamente temor, inseguridad, porque le mueve el piso, por ejemplo, las cosas nuevas, entonces cuestionan, pero son personas que en su mejor versión de sí mismas son muy leales, son como la figura del perro fiel que te va a apañar hasta el final, así como hasta la muerte contigo, cuando ya se ganan esa confianza. Exactamente, por eso se les denomina los leales, las personas más comprometidas, que apañan hasta la muerte. Número 6, también, súper necesario en la sociedad, como cada número en realidad. Vamos a ver los 7, entusiasta. Y aquí nos encontramos con los clásicos, personas, si el 6 tal vez tiende a ser un poco pesimista, el 7 es lo contrario, es el optimista, ya que no da lugar a emociones negativas y que alegremos la cosa, cabros. Pucha, el alma de la fiesta. El alma de la fiesta, estamos hablando de un tema muy tenso. Oye, pero saquemos algo, tomémonos algo, ¿cierto? Tiremos un chiste, tiremos la talla, bailemos, demos jugo y siempre acá arriba. Con todo, si no, ¿para qué? 7, entusiasta. Todo es divertido, todo es espontáneo, ya, démosle, vamos, y qué tanto, y vamos a la aventura, un nuevo plan, ya, terminó este plan, vamos al otro, siempre planificando. Son las personas que les gusta viajar, estos clásicos viajeros de Instagram, siempre publican todos sus viajes, y que termina su viaje y ya muestran ahí los billetes de sus nuevos pasajes para el próximo viaje, la próxima aventura, y la aventura no para. ¿Ya? La aventura no para con los 7. De hecho, les cuesta disfrutar el aquí y el ahora, porque está aquí saltando con ellos, bailando, pero ellos en su cabeza ya está planificando el otro carrete, la otra fiesta, la otra. Lo que viene. Y es muy típico que caigan en conductas adictivas también. Es muy propio también de los 7. Se dice a partir de... Tiene una mayor tendencia, no es que todos los 7 sean adictos. Que tiene mayor tendencia a las adicciones, ¿ya? Por lo mismo. Porque... como vemos aquí, evitan el dolor. Todas estas conductas son motivadas en el fondo por evitar el dolor. Siempre estar viviendo
las experiencias emocionantes, siempre estar arriba, nunca dar espacio a la rutina, al aburrimiento, a lo negativo, a lo pesimista, sino que arriba, llevarlo todo a lo positivo, bacán, bacán, démosle, démosle, alegría, alegría, porque esa es su motivación, ser felices, tener experiencias emocionantes para evitar el dolor. Claro, les cuesta también encontrarse consigo mismo, les gusta estar en silencio, callado, darle la casa, prender la tele, el bulla, ruido, música fuerte, porque evitan encontrarse con ese vacío. Finalmente es un temor al vacío existencial de encontrarse con uno mismo y tienden a proyectar de que todo lo bueno, todo lo que está pasando está afuera de ellos mismos, no está dentro. Claro, uno de sus principales temores es perderse de algo, ¿ya? Por eso quieren estar en todas, quieren participar de todo y perderse de una experiencia bacana es como, terrible, terrible. Siempre buscando, siempre armando un nuevo viaje, un nuevo plan, siempre tirando todo a la talla. Eso es bien al final, como lo de afuera. Siempre tirando todo a la talla, los clásicos payasitos de la clase, ¿cierto? La persona que tira todo a la talla, probablemente sea un 7 si es que esto está en sus motivaciones principales. Claro, y asumen que su rol es ese, como que les cuesta salirse del payaso. Están ahí. Es como que tienen esa autoexigencia también de mantenerse como mantener arriba el ambiente también. Hay que aprender esta cosa, ya está todo muy fome, muy apagado, vamos para arriba, cabrón. Pero no es tan útil. Sí, nosotros casi que pensamos súper necesario en la vida también. Vamos a ver. Recuerden que hay versiones saludables y menos saludables de cada uno, no es que uno sea malo en sí mismo. Ninguno es malo en sí mismo ni bueno en sí mismo, sino que tienen mejores versiones y versiones menos saludables. Y momentos, en el fondo también todo esto pasa mucho por momentos. ¿Ya? Sobre el 8, se le denomina el retador. Y aquí, la clásica figura de el líder, del jefe. De hecho, también se le denomina el líder. La persona que le gusta que lo sigan, ¿ya? Lo sigan, ya. Síganme los buenos, esto vamos a hacer, que tienen las cosas claras, que van directo, que van al choque, que te dicen las cosas a la cara y si no te gusta te vas, ¿cachai? Así, y no tienen problema con decirte, no tienen problema con incomodarte, ya son imponentes y van y te molestan y ya, ¿sí? ¿Estáis de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Estamos claros? Un 8. Imponentes, intensos, combativos. Vidal, dice Gonzalo. Sí, pero decía el 7 del Arturo Vidal. No se Ah. ve. Oh, ¿qué pasó? Sí lo veo. A ver, trata de actualizar la página, tal vez. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, ese es el 8, el retador. Personas imponentes que tienen las cosas súper claras, que saben lo que quieren y que van directo al choque, sin problema. Da lo mismo si incomodo, ya, pero me gusta que me sigan. De pronto hay cierto agrado también, o sea, si es como se enfrentan a alguien y ese otro les dice como que no pesca o no entra, no tiene esa chispita, como que lo encuentran fome. Entonces como que su dinámica cotidiana es entrar en un debate, ojalá que yo tire una chispa y alguien me responda porque esto se puso interesante. Ahí ese es mi ambiente, Paula. Es cuando se pone entretenida la cosa para un 8, como entrar en ese tipo de discusiones y bueno, tampoco no son pura pelea, también son muy protectores. Los 8 cuando como definen cuáles son los suyos y los protegen como hasta la muerte, son muy, muy, muy protectores. Si te metiste con mi amigo, te estás metiendo conmigo, ¿cachai? A ese nivel. Y van directo al choque, en caso de que sientan que alguien de los suyos está siendo puesto en peligro, van y lo protegen con todo, a morir, ¿ya? Son también muy blanco-negro, así como no hay escala de grises. No. Sí, no, chao. Y frontal. No le gustan las cosas así como por detrás, como sutiles, no. Un ex jefe del Gonza. Claro, ahí podemos ir pensando en ejemplos y seguramente hemos conocido a personas de este tipo. Recordemos, hay matices, hay estados más saludables, momentos menos saludables, ¿ya? La motivación de los 8 es sentirse fuertes porque evitan sentirse vulnerables. ¿Ya? Una de las cosas que más les complica a los 8 es sentir vulnerabilidad. Entonces, desde ahí ponen esta imagen, viejo desgraciado. Me gustó eso del blanco y negro. Pero hay otras motivaciones, estamos mezclando otras cosas, ¿no? Vamos a sacar del blanco y negro, podemos decir rojo y azul, tal vez, o blanco y los celeste. Extremos. Blanco y celeste, los extremos, ya para no tildar y no categorizar
son cosas que no tienen mucho que ver y que no vienen al caso. Pero eso, extremo, ¿sí o no? No hay matices para el 8, evitan sentir o que se vean vulnerables, entonces por eso toda su vida se han sabido defender y también defienden a los suyos y son fuertes. Claro, siempre ven el mundo como una amenaza y una de las cosas que más les cuesta es confiar en un otro. No, solo confían en sí mismos y por eso también intentan mantener siempre el control de las situaciones, de todo. Yo tengo el control. Y soltar, relajarse, creer que otro puede, o sea, siempre piensan que les quieren hacer daño, como ven siempre la amenaza, por eso están ahí como... A la defensiva, muy a la defensiva, siempre. ¿Ya? Esos son los 8, los jefes, los líderes, los que les gusta que los sigan. Y se nota, o sea, llega un 8 y se nota. Mucha energía social, claro. Se nota. Aquí estoy yo, se nota, no pasa desapercibido. Exactamente. En notable. Un ahí. caso muy distinto que viene ahora, el último, los 9, los pacificadores. Pura pasión. De aquí, claro, la típica, el estereotipo, ¿cierto? Como empieza a sonar el rey, claro. Buena onda, todo bacán, gente agradable, tranquila, piola, también serviciales, ¿ya? Pero, ojo, en este caso, a diferencia de otros números que pueden compartir ciertas características, volvemos al punto. La clave está en la motivación. La motivación del número 9, pacificador, es siempre estar en paz, ¿ya? Relacionarse con otras personas siempre en buena, muy conciliador, porque evitan a toda costa el conflicto. ¿Ya? Se mimetizan, se mezclan, son las personas que tú les dices, oye, ¿qué querís? No sé, ¿qué te tinca a ti? Lo que diga la mayoría. Claro. No, yo me adapto, yo voy, yo lo sigo, yo apaño. Gente que una de sus principales dificultades es tener que tomar alguna decisión o pensar en qué es lo que quiere él, qué es lo que quiere ella. Le cuesta decir como que tienen un gusto por algo, como ¿cuál es tu color favorito? Ni todos. Me da lo mismo en realidad. ¿Cuál es el tuyo? A mí me gusta el que a ti te guste. Una cosa así llevada a un extremo, evidentemente, ¿ya? Pero personas que temen a dar su opinión y que se guardan muchas veces lo que piensan, simplemente en honor a mantener la paz. Exactamente, Karim. Tienden a ceder. Típico que son personas que no saben decir que no, que a todo dicen que sí porque creen que si dicen que no, eso ya es parte o da pie para un conflicto. Y eso, horrible. Cualquier cosa conflictiva en realidad los desestructura, ¿cierto? Los pone incómodos, ya evitar el conflicto. Sí, en situaciones sociales son como, no sé, transparentes. Pretenden así como hacerse invisibles, no estuve aquí, como, uy, ¿dónde estaba? Tienen la facilidad de pasar como muy piola por mimetizarse como con el contexto social que los está rodeando. Y que bacán pasar piola, ojalá nadie se dé cuenta que estoy aquí, si me piden mi opinión, no, opinen ustedes nomás, yo me adapto, yo voto por lo que diga la mayoría, me adapto. Esos son los 9, siempre evitando conflicto. Ser práctico igual, dice el Gonza. Puede tener algo de pragmático, sí, pero ahí hay que revisar, bueno, vamos a revisarlo también, que el 9... Hay que distinguir la conducta, claro, y la motivación. Que el 9, una de sus conductas también, o en versiones menos sanas, cae mucho en la pereza, como de evitar tanto, ya de desconectarse tanto, de ser al final indolente, de ser indiferente, y cae mucho en la pereza, así como ya, filo, descanso, y lo típico también es que tengo tantas cosas que hacer, no sé por dónde empezar, me voy a acostar mejor. ¿Sí? Súper evitativos. Súper evitativos. Evitar todo tipo de conflicto, evitar mucha responsabilidad, ojalá estar en paz, estar al aire libre, en buena con todo el mundo. Les cuesta harto como emprender nuevos desafíos, porque todo eso es como movilizarse demasiado, como, no. Claro, la pereza dice el Camilo Retramales, me quedo con eso. Claro, pero ojo, que todo lo que determina
más que la conducta, es la motivación. Si la motivación es evitar conflicto y eso me incomoda, ahí sí estamos hablando de características esenciales del 9. Estar en paz, estar en buena, evitar el conflicto. Y cuando hay conflicto con otras personas, tienen una habilidad increíble de encontrarle la razón a todo el mundo, muy empático, y de mezclarse con las opiniones de los demás. Y por eso tienden a ser muy buenos árbitros de conflictos. Muy buenos mediadores. Muy buenos mediadores. Saben de repente ahí buscarle el lado bueno, el ajuste a las cosas y llegar a acuerdos. ¿Ya? Esos son los 9. Así que ahí dimos ya una vuelta muy general. Una pincelada. Muy general la pincelada sobre cada tipo. Vamos a ir avanzando rapidito, ya nos pasamos otra vez, pedimos disculpas, pero vamos para allá. Que esto también es importante para entenderlo desde la próxima clase. Hay una forma de interrelacionar estos números que se le denomina las tríadas, agruparlos de a 3. Y así es como lo vamos a comenzar a trabajar desde la próxima clase. Tríadas asociadas a centros de inteligencia o a partes del cuerpo asociadas con ciertas formas de pensar o a sensaciones o emociones. Por ejemplo, está la tríada de la ira, asociada a toda la parte visceral. ¿Ya? Las vísceras serían como las que estarían comandando todas las motivaciones de la tríada que se ubica en la ira. Exactamente. Luego la tríada de los sentimientos o de las emociones, asociado al corazón, ¿cierto? A lo emocional. Y la otra tríada del temor, asociada a la cabeza. ¿Ya? Gente que vive acá arriba y que no siente mucho y que tampoco siente por acá abajo en las vísceras, sino que está todo aquí, todo lo piensa. Claro, un ejemplo muy general para poder ir haciendo la diferencia como situación neutral. ¿Se acuerdan que la realidad es neutra? Entra un borracho a un espacio donde hay muchas personas, una persona borracha. Probablemente el ligado por la ira se va a enojar mucho y como los que se mueven por la ira tienden a la acción, son los que toman acciones y van al choque y van a ir, oye, ¿qué te pasa? Lo van a ir a sacar probablemente. Cuando vuelvan los de la tríada de la ira, que ya hicieron algo, se movilizaron al respecto, los de sentimiento van a decir, oh, que me dio pena, pobre caballero, qué triste. Y los de temor, yo pensé que no íbamos a morir, yo pensé que iba a sacar un arma y nos iba a matar a todos. Esas serían posibles 3 distintas reacciones frente a una realidad neutra desde las distintas motivaciones y tríadas que vamos a ir revisando en la próxima clase. ¿Y cómo se agrupan los números en estas tríadas? Por ejemplo, está la tríada de la ira, o visceral, o la tríada visceral, que tienen a estos 3 números, agrupados al 8, al 9 y al 1. El 8, como dijimos, es el retador, el que va al choque. El que iría a sacar al borrachito. Claro. ¿Qué pasa, oye? Y el 8 externaliza esa ira, la bota, y se nota que la bota, y pasa a llevar al que sea y da lo mismo. Y es líder y toma iniciativa y va al choque nomás. El 9, como es pacificador y no está ni ahí con el conflicto, prefiere olvidar. Chao, no pasó, filo, no importa. Le genera rabia igual, ojo. Claro. Lo mueve dentro la del ira. 9 hay mucha ira, pero esa ira contenida hacia adentro. Que la olvida y se desconecta. Prefiere desconectarse, ¿ya? Para evitar el conflicto. Y con los 1, el 1 internaliza esa ira, o sea, la lleva hacia sí mismo. Como dijimos, el 1, la exigencia. El perfeccionista trata de ser perfecto, ¿ya? Y se autoexige. Y cuando no puede, le da rabia y le da ira consigo mismo y muchas veces también con el mundo que no es tan perfecto como él quisiera, ¿ya? O no hace lo mismo que él hace. En el ejemplo del borracho, ¿cómo se le ocurre andar así por la calle a este caballero? Y con rabia, así como, claro. ¿Cómo es posible que existan personas así? ¿Y por qué ustedes no hicieron nada? ¿Ya? ¿Y por qué tengo que hacer todo yo? Y así. Esa es la tríada de la ira, la tríada visceral. También la vamos a ver. De hecho, esta va a ser la clase de la próxima sesión, la tríada de la ira, para que no se la pierdan. Luego tenemos la tríada de los sentimientos, donde está el 2, el 3 y el 4, ¿ya? Enfocados en las emociones, sentimientos. Y aquí la diferencia es que el 2, el servicial, como dijimos, pone su enfoque en las emociones y en las necesidades de las otras personas, y se olvida de las propias. El 3, el exitoso, no es capaz de reconocer sentimientos, ni en sí mismo, ni en las otras personas. Está centrado en la imagen, nada más. Y los 4, los románticos, son el otro extremo, ¿ya? Son centrados en sí mismos, enfoque en sus emociones, sus sentimientos, en lo que él o ella
siente y piensa y quiere que se haga, ¿cierto? Y que se vea esa imagen de único, de única. Con el borrachito del 2 le estaría llevando canasta de alimento a lo mejor toda la semana el caballero se queda preocupado y va a generar tal vez esa dependencia para que esta persona, como ayudarla. El 3, para verse cool y bacán, a lo mejor va a ir y se va a sacar la selfie acompañando al 2. Y el 4 le va a escribir un poema, una canción, se va a ir inspirado a la casa, la realidad terrible que vio con este pobre borracho, le va a hacer una canción profunda, un poema, no sé. Esa es la tríada de los sentimientos. Puro sentimiento, los puro sentimientos motivando a las conductas. Y la tríada del temor o la tríada de la cabeza, acá nos queda 5, 6 y 7 también, formas muy distintas de procesar una misma sensación o un mismo proceso. Por ejemplo, el 5 externaliza ese temor, por eso se aísla, por eso quiere saber mucho más, ¿ya? Dijimos que el 5 es el investigador. El 6 también internaliza ese temor, o sea, todo afuera es riesgoso, todo es un peligro y hay que estar preparado. Y el 7, que es el entusiasta, vamos cabros, no nos conectemos con el temor. No entremos en pánico, que no cunda el pánico. Que no cunda el pánico, aquí está todo bien, así que olvidemos el miedo, olvidemos el temor, la pena, todo, chao, y para arriba. Invita a sacar la piscola, exactamente. Eso hacen los 7 porque quieren olvidar cualquier sensación negativa de temor, ya, evitar el dolor. Entonces, cada número, en este caso como se agrupan de esta forma, procesan de manera muy distinta las mismas situaciones o las mismas emociones. Y ahí están las motivaciones. Claro, el 5 saldría con el dato friki, así como sacaría la estadística de cuánto ha incrementado el alcoholismo en nuestra sociedad en el último tiempo y tiene que saber cuál es el mecanismo interno del funcionamiento de todo lo que afecta el alcohol, las neuronas, y él tenía, no sé, puede hacer una descripción, pero muy desde la cabeza y no conectado con los sentimientos, sino que analizando la situación en sí misma. Los datos friki, ahí siempre el 5. El clásico de los 5, tener el dato friki, saber. Sí. Eso con las tríadas, ¿ya? Formas de agruparlo. Otro aspecto que es importante, que se hace mucho en los análisis de enneagrama, es las alas, ¿ya? Las alas se le denominan simplemente a los números que están justo al lado, derecha e izquierda de cada número. Como hemos dicho, hay tendencia a que uno tenga un número que tenga mayor potencia, o sea, un poco más evidente, que predomine en cierta forma en lo que yo soy, pero también está muy influido por los números que están al costado, ¿ya? Por ejemplo, hay un autor que hace la alegoría de que es como si en un vaso de agua tú echaras unas gotas de limón. Va a seguir siendo agua, pero con un sabor un poco distinto, ¿ya? O sea, le echamos limón y tiende a saber diferente. Y si a ese número, además, le echamos unas gotas de naranja, va a tener otro sabor distinto todavía. Va a seguir siendo agua, pero con sabores diferentes. Claro, en ese sentido, como una forma de entenderlo, ¿se acuerdan que les propusimos la semana pasada verlo como colores? De pronto un número, no sé, puede ser verde, y dentro del mismo verde puede ser verde más claro, verde más oscuro, dependiendo de cuán sano o menos sano esté. Pero a la vez, si ese verde tiene más tintes, no sé, pues como amarillo, va a ser un verde limón, más encendido, ¿cierto? Pero de pronto el verde, si tiene tintes más de azul, de su otra ala, probablemente sea como un verde más petróleo, ¿cierto? Entonces ahí es donde se van generando estas tonalidades distintas, o de pronto alguien puede ser netamente verde, sin ningún tipo de ala, o tener un poquito de ambas, o tener más de una que la otra, y así es como también te vas dando cuenta de que no se trata de encasillar, sino que es algo mucho más complejo, no es solo que, como decíamos, es un tipo que predomina. La idea es que logremos descubrir cuál es el tipo que predomina en nosotros y podamos también ir descubriendo estas gamas de colores que nos ofrecen las alas, ¿ya? Que ese es uno de los tipos de combinaciones, también el nivel de sanidad. Y lo que vemos a continuación es otra forma de cómo se interrelacionan los números, es integración y desintegración, ¿ya? O también momentos de seguridad o momentos de estrés. En este caso, integración coincide con los momentos de seguridad. Es como los mejores momentos
de mi número, ¿ya? Y la teoría dice que en estos casos de integración se adquieren características positivas de tal o cual número. Y aquí es donde estamos conectados con las flechitas, ¿ya? Desde un inicio, o si lo ven en la imagen del grupo de WhatsApp, cada número hay flechas que conectan, ¿ya? No están solo las líneas vacías, sino que hay conexión a través de flechas. En este caso, por ejemplo, tomando el caso del 7, el 7 está conectado con el 5, pero la flecha apunta hacia el 7. Y eso quiere decir que el 7, en su momento de integración o seguridad, toma características positivas y en el fondo podríamos decir que se alimenta de lo positivo del 5. Por eso la flecha apunta hacia el 7, de donde saca aspectos positivos, de donde se alimenta, ya de donde se nutre de aspectos positivos. Y de esa forma se puede decir que el 7 integra o se centra también, hay otra forma de decirlo, desde el 5, ¿ya? Esa es la integración, o momentos de seguridad. El caso distinto es la desintegración, los momentos negativos, menos sanos, momentos de mayor estrés, ¿ya? Cuando llegamos a situaciones más extremas, y volviendo con el mismo caso del 7, está conectado con el 1, pero la flechita sale desde el 7 hacia el 1, y eso podríamos entenderlo como que el número tiende a escapar hacia el otro número. Y hacia la peor parte del otro número. Exacto, lo complejo es que escapa hacia la sombra, o hacia el ego, o hacia la parte más negativa del otro número. En este caso, el 7 se desintegra con el 1, adquiere sus características negativas. ¿Ya? Eso es integración y desintegración. También lo vamos a abordar desde la próxima semana, cómo son las integraciones y desintegraciones de cada uno. Claro, ahí vamos a revisar cada número, pero como la idea es que ustedes ya se vayan familiarizando que hay un tipo principal, ¿cierto? Que tiene alas, ¿cierto? Que también le ofrece como algunas características que va haciendo distinta a cada persona. Y además tiene momentos de integración y desintegración con las mejores y peores, como con la luz y la sombra de los números con los cuales están relacionados. O sea, de partida ya tenemos que cada número se relaciona por lo menos con 4, de una. ¿Ya? Por lo menos. Por lo menos. Todos tenemos, según también la teoría, todos tendríamos parte de todos los números. No es algo como 100% absoluto y no hay relación. Es complejo, como dice Roberto. Sí, hay relaciones, completo. Interrelaciones. Qué completo. Ya, suena muy distinto en realidad. Pero eso, de partida, si encontramos un número que predomina en nosotros mismos, tengo que entender que puede haber influencia de mis alas y también de integración y desintegración, momentos distintos. Es muy bonito también ver como que sí o sí hay una interrelación, o sea, nunca un número se entiende como una isla, sino que finalmente es genial ver cómo también la parte, la luz de otra persona puede aportarme a mi desarrollo personal, a encontrar libertad también, así que es súper importante como la interrelación como con otros tipos de esqueletos mentales. También nos va aportando a encontrar libertad y a desarrollar la mejor versión de nosotros mismos. Es donde toma relevancia mucho lo de las relaciones interpersonales. Camilo pregunta si algún ala no vaya conmigo. Claro, puede que yo tenga mayor influencia solo de un ala, ¿ya? De hecho, se dice que hay una tendencia de que una afecta más que la otra. O hay casos donde ambas afectan o influyen de manera similar. O en algunos casos donde no se denota mucha influencia de las alas, pero sí de integración y desintegración. ¿Ya? En el fondo, cada persona es un universo muy, muy diverso, muy diverso. Y esa es como la invitación a este camino, finalmente, porque como decimos siempre, es un mapa, te va a ayudar, pero ahí tienes que ir tú como haciendo este recorrido y profundizando al final. Y en el fondo te va dando pistas, rutas, cómo organizar, cómo entender ciertas cosas, pero siempre lo que predomina acá es la experiencia, la reflexión personal, ¿ya? A eso es lo que apuntamos siempre. Nuevamente, ya finalizando, recordemos que esta es una herramienta que nos ayuda a profundizar en amor, en gracia y en compasión. No lo olvidemos. No es para andar tachando a la gente,
sino Ni que juzgando. ni juzgando, ni encasillando, sino Ni que a es uno mismo también. para crecer. Crecer en amor hacia nosotros mismos, crecer en gracia hacia nosotros mismos En y autoconocimiento. en compasión. Una compasión entendida desde lo positivo, ¿ya? Y también hacia otras personas. No olvidemos esta frase que ya la leímos en el inicio, nunca está de más, es solo una herramienta para ayudarte a profundizar tu amor por Dios y por los demás. Existen muchas otras, ¿ya? Lo secundario, libertad. Lo importante es que cuanto más crezcas en autoconocimiento, más consciente serás de tu necesidad de la gracia de Dios. Además, tendrás más compasión por ti y por otras personas, ¿ya? No lo olvidemos, jamás. Amor, gracia, compasión. Aquí está la referencia, ¿cierto?, de los textos del Camino de Regreso a Ti y algunas ideas de Vila Seca en su texto Encantado de Conocer. Está en Amazon, descargable en español. Sobre todo recomendamos el primero, ¿ya? El primero porque, como decía Cele, tiene una perspectiva cristiana, bíblica y lo conecta de inmediato con Dios. Y eso puede ser mucho más familiar y más abordable para nosotros, ¿ya? Desde la espiritualidad cristiana, ¿ya? Así que eso. Dudas, consultas, comentarios, perdón, nos pasamos. Nos pasamos de la hora nuevamente, entendemos que ya quieran retirarse, ¿ya? Pero eso, esperamos que la próxima no nos demoremos tanto. Acuérdense de no tachar a nadie, acuérdense de no apurarse en descubrir su número, acuérdense siempre ver la motivación detrás de la conducta. Exacto. No se centren solo en lo que haces, sino que en lo que hay detrás de ese motivación. El por qué desea hacerlo. ¿Ya? Qué bueno que te gustó la clase, Rubén. ¿Ya? Gracias a cada uno y a cada una por conectarse. Bacán Génesis, bacán. Sí, ya, como les decimos, la próxima clase comenzamos a ver las tríadas con un poco más de detalle. De nada, María, bacán, Nicole. Qué bueno que les haya gustado. Ya vamos a detener la grabación. En este momento, esa fue la clase, pero continuamos. Sí, cualquier duda, feliz.